¿Qué ves en la cruz de Cristo? Vamos a hacer alusión ahí específicamente al versículo 35. De hecho, de ahí se retoma el nombre de esta predicación. Y dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Amados hermanos, debía ser una gran multitud la cual estaba observando a nuestro Señor Jesucristo, que estaba ahí siendo crucificado en ese madero, ¿sí? Reunidos todos por la fiesta esta tan conmemorativa ya en Israel llamado la Pascua, lo cual trajo más personas, ¿sí? Y todos estaban de una y otra forma observando quizás ya el final, se podría decir humanamente, pero sabemos que ya era el principio, ¿no?, de esa resurrección gloriosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y estas clases de personas que estaban observando, amados hermanos, se pueden dividir en dos tipos, ¿sí? En dos tipos de espectadores, se podría decir. En primer lugar, y casi en su totalidad se podría decir, estaba un primer grupo, el cual eran muy numeroso, ¿sí? Era muy numeroso y se distinguía porque eran los enemigos precisamente de Jesucristo, ¿sí? Eran aquellos que habían, los sacerdotes que junto con los escribas, fariseos, indujeron al pueblo. Y ya vemos ahí el día domingo, ¿no?, cómo se presentaron ante Pilatos y todo eso, ¿no? Y ese era el primer grupo de personas que estaban ahí observando cuando Jesucristo estaba siendo crucificado. Y había también otro pequeño grupo, ¿sí? Quizás no muy distintivo, quizás de los que se perdían ahí en la multitud, ¿sí? Y ellos precisamente eran los amigos de Jesucristo, ¿sí? Que creo que ni se veían porque estaban siendo rodeados por toda esa gran multitud que estaba en contra de Jesucristo, ¿sí? Sin embargo, aunque era un grupo muy pequeño, que como les comento, posiblemente no se observaba entre esa gran multitud opuesta a nuestro Maestro, sin embargo, había algo glorioso, amados hermanos, que esa pequeña multitud eran amados por nuestro Señor Jesús, ¿sí? Esa pequeña multitud, quizás insignificante para los demás, eran apreciados por nuestro Señor Jesús, ¿sí? Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué veían en la cruz de Cristo? ¿Sí? Estas personas, ¿sí? Estos dos tipos de personas, ¿qué veían en la cruz de Cristo? ¿Sí? Y si nos enfocamos en el primer grupo que acabamos de tocar, que eran aquellos que estaban opuestos a nuestro Señor Jesús, aquellos que lo habían traicionado, aquellos que lo habían rechazado, aquellos que no habían aceptado su palabra. Podemos preguntarnos, ¿qué veían en la cruz de Cristo? ¿Sí? Porque muchas veces hacemos tal vez alusión en estas fechas, sin embargo, debemos de conocer realmente ¿qué es la cruz de Cristo? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, estaban los soldados, ¿sí? Los soldados romanos que sin piedad golpeaban a nuestro Maestro, ¿sí? Y quizás ellos pensaban, pues, el que está ahí crucificado es un simple desventurado, ¿sí? Es una víctima más, ¿sí? Quizás era la forma de pensar de ellos. Y por otro lado también, como les comentaba, estaban los sacerdotes, y ellos con toda seguridad, por lo que leemos en las Escrituras, ellos pensaban y aún quizás decían, es el falso profeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque perjudicaban, como ya sabemos, sus intereses, ¿sí? Como jefes religiosos del pueblo. ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre les dijo la verdad, ¿sí? Ya veíamos cómo llegó y tumbó ahí las mesas de los cambistas y todo eso, y obviamente eso repercutía en las ganancias de los sacerdotes, ¿sí? Entonces, por ahí también estaban ellos.
Y quizás habían otro grupo de ahí de personas que simplemente decían, pues Él es el falso Mesías, Él no es el Cristo, Él no es el Hijo de Dios. Él simplemente es uno más de aquellos farsantes. Y obviamente sabemos, hermanos, que todos ellos estaban equivocados, ¿sí? Todos ellos estaban equivocados, estaban cegados y no podían ver más allá, ¿sí? Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino finalmente a instituir ese reino espiritual, ese reino celestial. Y era contrario a todo aquello que ellos pensaban o que ellos creían, ¿sí? Aún vemos ahí a Judas, ¿sí? Que tanto se hace remembranza, ¿no? Y porque él también creía eso, ¿sí? Cuando finalmente Jesucristo expuso que él iba a morir. Imagínense cómo fue tal vez ese shock para Judas, que él decía, pues yo estaba esperando tal vez un puesto ahí en el cargo, o sea, yo estaba esperando estar ahí quizás en una posición alta. Y fue ahí donde salió a relucir verdaderamente la inclinación de Judas, ¿sí? Y todos ellos, amados hermanos, estaban equivocados. Y dice allí en el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, ¿sí? Como les acabo de decir, miles y miles de personas debieron de haberse reunido en Jerusalén y a sus alrededores por esta fiesta de la Pascua. Y estaban allí todos, amados hermanos, allí observando, estaban mirando, ¿sí? Entonces, vemos a Jesucristo que ni siquiera estaba enojado, ¿sí? Él no estaba molesto, aun cuando sufría agonías tan indescriptibles, aun cuando sufría esos rechazos, aun cuando sufría esos insultos, ¿sí? Sin embargo, sabemos que tal vez podíamos imaginar que quizás en ese momento de dolor de nuestro Señor Jesucristo, podemos pensar, tal vez por el simple hecho de tener esa sensibilidad humana, ellos pudieron quizás cambiar esa inclinación respecto a Jesús, respecto a esa cruz, ¿sí? Pero obviamente no, ¿sí? Obviamente no. Ni siquiera tal vez se tornaba ese pensamiento de crucifícale, crucifícale. Aún estando ahí, aún observando a nuestro Señor Jesucristo, ese pensamiento seguía ahí, ese pensamiento no se tornaba, ¿sí? O podemos pensar que por lo menos teniéndolo ahí enfrente a nuestro Señor, derramando su sangre por todos nosotros, por toda la humanidad y por ellos mismos, tampoco así pudieron recordar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, esa majestad de Él, ese poder de Él, cómo se había revelado haciendo grandes cosas, grandes milagros. Sin embargo, ese grupo de personas no se tornaba en compasión por el Señor, no se tornaba en compasión por nuestro Maestro, ¿sí? Aún la Biblia bien puntual lo recalca ahí en Mateo 27, 39 al 40, dice Mateo 27, 39 al 40, y los que pasaban le blasfemaban, ¿sí? Meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. En vez de cambiar ese pensamiento, amados hermanos, como ahorita lo acabamos de leer, ellos aún más comienzan a lanzar esos insultos contra Él. Y en realidad, amados hermanos, están blasfemando contra el Hijo de Dios, contra nuestro Señor Jesucristo. Y así literalmente lo acabamos de leer, le blasfemaban, ¿sí? Y en este sentido, amados hermanos, esta palabra no se usa en un sentido general, sino en el más terrible sentido de burlarse contra el mismo Hijo de Dios. Y sabemos que esto es una irreverencia desafiante al Hijo de nuestro Dios, ¿sí? A nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las palabras que ahorita acabamos de leer demuestran que aún así ellos no se tornaban, ¿sí?, en ese pensamiento respecto a nuestro Señor Jesucristo, respecto a lo que estaban observando en esa cruz. Aún, como ahorita lo acabamos de leer, aún meneaban la cabeza y le hacían recordar lo que
tal vez anteriormente había dicho Jesucristo que Él iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reedificar, ¿sí? Y se burlaban de Él. Entonces, sabemos que aún le agregan: sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Y con esto, amados hermanos, ellos demuestran que están rechazando completamente la confesión de Jesucristo acerca de sí mismo, que Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Que Él es el Hijo de Dios que vino y nació en este mundo y dio su vida por cada uno de nosotros. Es lo que ellos estaban demostrando, que estaban demostrando el total rechazo a nuestro Señor Jesús. Y aún quizás de una forma tan burlesca le decían lo que ahorita acabamos de comentar. Y aún decían, quizás en forma insolente, gritan que el único modo es que cuando Jesucristo ahí está crucificado, que en realidad no podía Él bajarse de esa cruz, ¿sí? Y de alguna forma demuestran, o ellos creen, que Él está ahí clavado por su debilidad, ¿sí? Que está ahí clavado porque Él no puede descender de esa cruz. Es lo que ellos creían, ¿sí? Ellos creían que estaba ahí porque Él era débil, porque no tenía ese poder para quizás librarse de esa cruz. Sin embargo, amados hermanos, Él sí tenía, como bien sabemos, ese poder. Y lo que Él estaba demostrando ahí era el poder de su amor por los pecadores, ¿sí? Y quizás para esa multitud de personas, como les acabo de decir, se le habían olvidado los milagros que Él había hecho, se le había olvidado toda esa misericordia que Él había mostrado a los necesitados, ¿sí? Se le habían olvidado quizás esos maravillosos discursos, esas tal vez palabras que Él había dicho. Y aún más se le había olvidado que en realidad Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces ellos optan por blasfemar y por rechazar a Jesucristo, ¿sí? Y aún dice ahí enseguida del versículo que ahorita acabamos de leer, en el 35, dice: y aún los gobernantes se burlaban de Él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Amados hermanos, los gobernantes o los líderes judíos y los principales sacerdotes, escribas y ancianos no estaban satisfechos con el solo hecho de que habían triunfado sobre Pilato, ¿sí? Ellos también se enfurecieron en la miseria de ahí de nuestro Señor Jesús, ahí como se encontraba. Se gozaban de esa malicia con la cual ellos se burlaban, en su quizás condición aparentemente desesperada, ¿sí? Y ellos tirando sobre la borda toda decencia, todo decoro que generalmente se asocia a hombres de su rango. Ellos aún se mofaban de Jesucristo, ¿sí? Y como ahorita acabamos de leer, si Él había salvado, eso era lo que le gritaban, si Él había salvado a otros, ¿por qué no Él podía salvarse a sí mismo? Si era en verdad el Mesías. Y aquí hay algo interesante, amados hermanos, que ellos de una forma irrespetuosa siempre lo trataban así. Por ejemplo, le decían acerca de Él, o sea, de Él Mesías, de Él Jesucristo, y nunca acerca de a Él, o sea, nunca le hablaron con respeto, ¿sí? Eso demostraba ese odio que le tenían a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ellos decían que Él no puede salvarse a sí mismo, sabemos que estaban terriblemente equivocados, porque como ahorita acabamos de ver, ellos pensaban que era la debilidad de Jesucristo lo que le mantenía clavado en esa cruz. Sin embargo, como comentábamos, en efecto era ese poder, era el poder del amor de nuestro Señor Jesús, el amor por los demás, el amor por ellos mismos, para que pudiera salvarlos, sacrificándose a sí mismo como el único sustituto, como ahora ya sabemos.
y Él se sometió voluntariamente a esas agonías, ¿sí? que no tienen de alguna forma una explicación, con el fin de que todos puedan poner su confianza en Él y ser salvos. Sin embargo, hermanos, eso era, por un lado, este grupo de personas que rechazaron totalmente a nuestro Señor Jesús. Y por el otro lado, como acabamos de ver, estaba ese pequeño grupo de personas que sí creían en el Señor, ese pequeño grupo que sí amaba al Señor, ese pequeño grupo que había estado quizás tan atento como había sido ese trayecto de nuestro Señor Jesús a la cruz. Y allí estaban los verdaderos amigos de nuestro Señor Jesús. Y quizás ellos también, contrario a toda esa actitud de rechazo, como lo era de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, y aún de las personas que también gritaban: crucificadle, crucificadle. Ellos estaban ahí al tanto, ¿sí? Y quizás lloraron por amor al que les había hecho tanto bien. Quizás ellos sí lloraban con un corazón puesto en su maestro, con un corazón puesto en aquel que les había dicho esas palabras de vida eterna, ¿sí? Que no pueden quizás, y quizás los demás decían: pero estos, ¿por qué están así? Pero obviamente ellos no lo comprendían, porque ellos habían aceptado de corazón a su maestro, habían aceptado de corazón esas palabras. Y aquí podemos hacer un análisis, amados hermanos, que en realidad todos formamos parte de este grupo de personas, ¿sí? Que todos formamos parte de esa multitud que contempla al Hijo de Dios. A través de los siglos aún siguen existiendo esos dos grupos de personas. Y ahora podemos preguntarnos si nosotros somos amigos o somos enemigos de la cruz. Y déjenme decirle una cosa, hermanos, que no podemos ser neutrales, ¿sí? O sea, no hay a medias tintas. Es decir, si realmente somos amigos de la cruz de Jesús o somos como esas personas que estuvieron allí, tal vez deseándole todo el mal a nuestro Señor, y se convirtieron en sus enemigos. Y eso debemos de reflexionar en esta noche. ¿En qué grupo de personas estamos? Se ha venido hablando respecto a la muerte de nuestro Señor Jesús, y sin embargo, ¿en qué grupo de personas estamos nosotros, amados hermanos? Y eso nos debe traer a reflexión y decir con sinceridad: Señor, quizás por mi actitud yo estoy en ese grupo que te estuvo tal vez señalando. O si realmente estamos buscando al Señor, le podemos agradecer aún: gracias, Señor, porque ahora estoy en el grupo que realmente te busca, que realmente te ama y está dispuesto a hacer las cosas para ti. Y así como vimos que veían el grupo de personas que estaba en contra de nuestro Señor Jesús, podemos preguntarnos: ¿qué ven en la cruz los verdaderos amigos de Cristo? ¿Sí? ¿Qué ven en la cruz los verdaderos seguidores de Jesucristo? ¿Qué ven en la cruz aquellos que realmente han dado su corazón al Señor? Y obviamente hay muchas respuestas a esta pregunta. Sin embargo, aquellos que realmente son amigos de Jesucristo ven a un Cristo resucitado, ven a un Cristo que no se quedó más en esa cruz, ¿sí? Y aún más, amados hermanos, ven ese amor por parte de Él, ven ese amor de Dios a través de Jesucristo. Y de esta respuesta podemos decir que hay varios grados de comprensión.
Y en primer lugar, los creyentes, aquellos que verdaderamente son amigos de esa cruz, amigos de Jesús, ven en la cruz del Calvario al Hijo de Dios hecho carne para salvar al mundo, ¿sí? Y han comprendido a cabalidad esto, ¿sí? Que ven en esa cruz al Hijo de Dios hecho carne para salvar nuestras vidas, para salvar a la humanidad. Y aún más, ven a ese mártir, ¿sí? Quizás en esa perspectiva, cuando él estaba siendo crucificado, ven a Jesucristo como un mártir, no a causa de sus enemigos, sino a causa de su amor por la humanidad, sino a causa de su amor por ellos mismos. Aun cuando acabamos de decir que ellos le decían, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Ellos no lo tomaban así. Ellos realmente comprendían que si Él estaba ahí crucificado, era porque realmente amaba a la humanidad, era porque realmente les estaba mostrando ese amor verdadero. Y por otro lado, hermanos, lo que más conmueve a los amigos de Jesucristo, aquellos que realmente aman esa cruz, es que Jesucristo se entregó de una manera voluntaria, que ese sacrificio fue totalmente voluntario, ¿sí? Muchos héroes, amados hermanos, o muchos mártires lo fueron por sus circunstancias, ¿sí? Sin embargo, Jesucristo podía librarse en cualquier momento, ¿sí? Inclusive muchos mártires decían, es que pues ya no hay otra salida más que tal vez entregar mi vida, ¿sí? Pero Jesucristo, sabemos que Él podía aún librarse de ese momento. Entonces, quien realmente pone su mirada en Jesucristo, ve en esa cruz ese sacrificio como un acto voluntario, ¿sí? ¿Y quién se lo iba a poder impedir? Nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él mismo había entregado su vida y Él mismo tenía el poder para tomar su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese era el plan para que nosotros pudiéramos salvarnos. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta respecto a la pregunta anterior de en qué grupo estamos, de en qué grupo nos encontramos? Si estamos en el grupo de aquellos que rechazaron al Señor, o estamos en el grupo de aquellos que realmente valoran ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede preguntarse, ¿cuál será mi respuesta? Honestamente, ¿cuál es mi respuesta? De acuerdo a cómo realmente estoy buscando al Señor. Y, amados hermanos, nuestra respuesta debe ser como ese gran siervo del Señor llamado Pablo, que él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Él ni siquiera se preguntaba, yo observo esto en la cruz. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Más que un que vemos en la cruz de Cristo, como Pablo, amados hermanos, debemos estar juntamente crucificado con Él. Lo podemos ver allí en Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa debería ser o debe ser nuestra respuesta. No decir qué es lo que estoy observando, más que eso, decir con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando alguien a través de esa fe puesta en el Señor dice estas palabras, amados hermanos,
no está observando lo que está viendo allí en la cruz, sino que está siendo partícipe de la muerte de Jesucristo, está siendo partícipe de ese sacrificio de nuestro Señor Jesús. Es decir, en un sentido espiritual, muere juntamente con Cristo, ¿sí? Como les decía, por fe, cuando somos capaces de expresar estas palabras, por fe nosotros nos hacemos parte de esa muerte de nuestro Señor Jesús. Y el resultado futuro, amados hermanos, es que ya no tenemos que confrontarnos con una muerte eterna, sino realmente nos espera una vida eterna, nos espera la redención de nuestros pecados, ¿sí? Y aparte, amados hermanos, cuando decimos que con Cristo estamos juntamente crucificados, hay también un beneficio presente. El poder del pecado, amados hermanos, en la vida de esa persona es quebrado, ¿sí? Por cuanto ha muerto al pecado juntamente con Cristo. Y aquí hay algo bastante interesante, amados hermanos, en lo que acabamos de leer, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esa expresión de ya no vivo yo es lo que realmente debería de morir, ¿sí? Nuestro yo, ¿sí? Nuestro ego, ¿sí? Eso que realmente nos está separando de nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, ahí es cuando realmente encontramos esa liberación del pecado, ¿sí? Porque realmente estamos siendo crucificados juntamente con Jesucristo. Como ahorita decía Pablo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En este sentido, Pablo está expresando que ya no vivo yo como tal vez anteriormente lo hice, como alguna ocasión viví. ¿Por qué? Porque ahora el Señor Jesucristo viene a ser el Señor de nuestras vidas. Él viene a ser el gobernante de nuestras vidas, Y de alguna forma se rinde en total soberanía al Señor. Se rinde en total voluntad a nuestro Señor Jesús. Y finalmente vemos decir allá Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no fue hasta cuando realmente Pablo comprendió la cruz de nuestro Señor Jesús. No fue hasta cuando realmente Pablo comprendió de qué se trata la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí alguien decía, amados hermanos, que cuando hablaba o cuando hacía mención de este versículo de Gálatas 2:20, cuando hacía mención acerca de esto, alguien decía que ponía a Cristo en vez de yo, ¿sí? Y ponía la fe en vez de los sentimientos, y ponía el ahora en vez del entonces. Y puede que eso es lo que nos esté faltando, ¿sí? Porque muchas veces, quizás como Pablo, con nuestra actitud decimos: pues vivo yo, ¿sí? Y Cristo no vive, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no hemos llegado a la comprensión de lo que significa realmente la cruz de nuestro Señor Jesús. Y como acabamos de mencionar, ponemos la fe en vez de los sentimientos, porque muchas veces son los sentimientos lo que nos arrastran, ¿sí? Pero cuando nos atrevemos a vivir por fe en nuestro Señor Jesús y en fe,
en realidad ese poder puede obrar en nosotros. Y hay algo que debemos de aquí aclarar, hermanos. Aunque el creyente ha sido liberado tal vez del control de esa opresión del pecado, de esa naturaleza pecaminosa, sin embargo, esa persona sigue siendo el Señor de su propia vida, ¿sí? Y en este sentido, Pablo usa su propio ejemplo para enunciar ese ideal de lo que Dios espera de ellos, ¿sí? De lo que ahorita acabamos de ver, para llegar a esa expresión de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en cierta forma, amados hermanos, esto equivale a retornarle a Dios lo que el hombre usurpó en el huerto del Edén, ¿sí? En el sentido de que obviamente Dios había trazado un plan de vida para cada uno de nosotros, un propósito sin pecado, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros nos rendimos al Señor, en realidad podemos acercarnos a Él, en realidad podemos buscarle con ese corazón sincero. Y Pablo, amados hermanos, da testimonio de que así como fue justificado por la fe, asimismo vive la nueva vida del Espíritu por fe en el Hijo de Dios. Y finalmente llega a depender totalmente del Señor. Y eso es lo que nos lleva a ese reconocimiento. Y eso es lo que debe de haber en nuestra vida, hermanos, como cristianos, ese reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que lo llevó a morir por nosotros. Y no hay más, amados hermanos, no hay más que hacer, porque sabemos que el Señor lo hizo todo en la cruz, y ahí derramó finalmente esa gracia por cada uno de nosotros. Y como acabamos de ver de esos dos grupos de personas, honestamente podemos preguntarnos en qué grupo estamos, ¿sí? Y si estamos en ese grupo que realmente está buscando al Señor, pero quizás lo que nos está faltando es, como a Pablo, realmente decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿sí? Porque no solo se trata de ver u observar lo que sucedió en esa cruz, sino lo que realmente el Señor también está esperando de nosotros. Y cuando realmente estamos crucificados juntamente con Él, podemos valorar lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, lo que Él ha hecho en ese gran sacrificio por cada uno de nosotros. Y por qué no decir: Señor, quizás realmente no estoy muriendo juntamente en ese sentido espiritual contigo, porque me he inclinado a otras cosas, porque he puesto mi mirada en otras cosas, menos en esa cruz, y menos yo formar parte también de ese sacrificio. Aleluya. Así le invito a que pueda ponerse de pie y podamos orar.